Y sin ninguna duda, lo que también es absolutamente importante es cuál va a ser la política de esta administración con América Latina y en especial con esos regímenes, en ocasiones narcorregímenes dictatoriales que hemos visto en nuestra América Latina, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba. ¿Qué es lo que va a hacer el secretario de Estado? ¿Cuáles serán esos primeros pasos para apoyar realmente a la sociedad de estos países a recuperar su libertad y lo que sería deseable también la democracia? Para hablar sobre esto tenemos a un auténtico experto en la materia, una persona que me hace muchísima ilusión, además que esté en el programa en el día de hoy, porque si alguien sabe de regímenes dictatoriales es nuestro próximo invitado, Carlos Sánchez Berzaín, director además del Instituto Interamericano para la Democracia. Muchísimas gracias, señor Berzaín, por estar con nosotros en el día de hoy. Mucho gusto. Saludo a usted y a toda su importante audiencia. Señor Berzaín, ¿por dónde empezamos? Porque se multiplican como los panes y uno pensaría que no, que van en decadencia, pero tristemente vemos cómo siguen tratando de dar palos de ahogado y seguir manteniéndose como pueden. ¿Qué le parece si comenzamos con Venezuela? Porque usted hizo un artículo que me pareció muy bueno en Infobae, en el que hablaba de ese vacío del poder legítimo en estos momentos en Venezuela frente a un poder usurpador en Miraflores, que es quien está tomando las riendas. Permítame, Marian, por donde empezamos, recordar el contexto global, el marco de referencia del siglo XXI en las Américas y en el mundo. Está marcado por la confrontación, por el ataque, por la agresión de grupos criminales que han tomado el control de gobiernos que se llaman dictaduras en contra de la democracia. Y esa agresión se produce a través de elementos de guerra híbrida. La guerra híbrida se define como aquel tipo de agresiones directas o indirectas, no necesariamente armadas, destinadas a debilitar o a destruir al oponente, que además le permiten al agresor la causa de justificación de decir que él no fue. Las democracias de las Américas y Estados Unidos entre ellas, la principal, la más importante, durante todo este siglo, desde la aparición del acuerdo entre Castro y Chávez, entre Chávez y Castro, y la recuperación de la única dictadura que existía al empezar el siglo, que es la de Cuba, se ha producido una expansión de las dictaduras. Hoy día tenemos dictadura en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, y tenemos 4 gobiernos paradictatoriales que se definen como gobiernos democráticos que están al servicio de las dictaduras porque deben el haber llegado al poder a las dictaduras. Y son los gobiernos de México con Sheinbaum, o López Obrador era lo mismo, Colombia con Petro, Brasil con Lula y Honduras con Castro, con Xiomara Castro. Y en ese sentido, lo que estamos viendo ahora es simplemente el enardecimiento, el crecimiento de la violencia de estas dictaduras que están en un estado de agotamiento, en una situación de franca caída, que se han llenado de espanto con la llegada del presidente Trump 47 a la presidencia de los Estados Unidos, porque la nueva política exterior de los Estados Unidos, anunciada desde la campaña electoral, tiene la cosa muy clara. Hay que acabar con el crimen organizado. Estados Unidos no puede seguir más siendo atacado por esos elementos de la guerra híbrida que son la migración forzada, el ataque con drogas como el fentanilo y la cocaína, el crimen penetrando a las ciudades y a la sociedad para destrozarlas por dentro, el tráfico de personas y toda clase de operaciones criminales operadas desde Cuba, desde Venezuela, desde Nicaragua y soportadas por dictadura en Bolivia y soportadas por dictaduras extracontinentales. Entonces, en ese escenario, lo que pasa con las dictaduras es la reacción natural. Cuanto más débiles, más violentas. Cuanto más críticas y más cerca del final, mucho más agresivas. Y eso es lo que están haciendo y eso es lo que hemos visto en Venezuela el pasado 10 de enero, cuando de ser una dictadura electoralista, Maduro ha convertido a Venezuela en un territorio ocupado por un grupo criminal militar y lo ha hecho acompañado por el dictador de Cuba y por el dictador de Nicaragua, por Díaz-Canel y por Ortega. Y después de haber consolidado la usurpación con un acto de posesión de un jefe de Estado, un jefe de gobierno usurpador, ha proclamado públicamente al mundo que tiene las armas listas, las de él, las de Cuba y las de Nicaragua, para agredir a las democracias de la región y del mundo.
Entonces es clara que la situación de hoy día en Venezuela, y hay que empezar por eso, es un país ocupado por una organización transnacional, criminal, militar, y lo que hay que hacer es trabajar para cesar eso, recuperando la soberanía del pueblo venezolano. Y para eso hay un mandato que se lo ha dado en la elección del 28 de julio pasado el pueblo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que tienen que organizar gobierno, asumir la representación soberana de Venezuela y empezar a trabajar. Yo creo que ese es el punto básico. El tema es que tanto el presidente como la vicepresidente constitucional de Venezuela, los que han sido legítimamente elegidos por el pueblo, tienen que mover ficha, tienen que jurar su mandato para realmente hacerlo efectivo. Ayer yo tenía un invitado acá y hablábamos de la negociación que supuestamente había hecho el enviado, el señor Granel, el enviado del presidente Trump, con Maduro, que en realidad lo que se limitó fue a rescatar a 6 personas que regresaron en ese avión presidencial para acá, pero el cuestionamiento es por qué se negocia con Maduro. Y bueno, a mí me puede caer fantásticamente bien María Corina, quien conozco desde hace muchísimos años, me puede caer fantásticamente bien el señor González Urrutia, pero a día de hoy, tristemente, lamentablemente, uno está en la clandestinidad y el otro está recorriendo el mundo tratando de que el pueblo lo apoye, pero no han tomado posesión de su mandato, por lo tanto, el único que puede tomar decisiones en este momento, al que apoya al ejército, al que apoyan los poderes institucionales, sigue siendo el señor Maduro, aunque nos caiga terriblemente mal. El tema de la acción de Estados Unidos de enviar un agente especial, un enviado especial y rescatar sus nacionales, tiene que ser visto por lo menos con dos posiciones. Primero, se negocia con el crimen. Cuando se produce un secuestro, se empieza a negociar con los secuestradores, eso es muy natural. Con los criminales también se habla. Y lo único que se hace es dejar constancia que son criminales. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos. A Estados Unidos no se le puede pedir que no negocie el rescate, la recuperación de sus nacionales, que está en una situación de tortura y cautiverio. Y que no negocie además la devolución de criminales o de gente que está deportando en este momento. Y el segundo tema es que la ocupación de Venezuela, que se consolida con este grupo transnacional criminal militar el 10 de enero pasado, tiene una característica. La ocupación en derecho internacional es un acto de agresión, es un acto de violencia que está caracterizado porque el ocupante ilegal, el ocupante usurpador, tiene el control efectivo del territorio. Y eso es lo que tiene en este momento Maduro con los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses y todos los grupos criminales que ocupa Venezuela. Entonces, en vez de criticar una operación que es normal en el tema de rescate de secuestrados, porque de eso se trata, lo que hay que ver es que Venezuela en este momento tiene que asumir la personería y la representación que le corresponde. Están permitiendo que la Venezuela democrática, que la Venezuela que se expresó el 28 de julio, que el pueblo de Venezuela sea representado por usurpación por un grupo criminal encabezado por Maduro. Y para frenar eso, lo primero que hay que hacer es en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia, que se juramente el presidente electo de Venezuela y que se convierta de presidente electo en presidente constitucional y que de inmediato tome juramento a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, que es María Corina Machado, porque de esa manera reemplazan la personalidad jurídica, reemplazan la representación internacional frente a los estados y a los organismos internacionales. Francia está hablando también con el dictador Maduro, porque no puede hablar con un presidente electo que ya ha hecho su gira de agradecimiento y de naturaleza diplomática, tiene que empezar a gobernar, tienen que organizar gobierno, tienen que tener gabinete, tienen que tener un ministro de Relaciones Exteriores, tienen que tener embajador en Washington, en Buenos Aires, en San José de Costa Rica, en París, en Roma, en todos los países que han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo y que obviamente están esperando al presidente constitucional. Claro, porque, y en esta materia yo quiero decirle una cosa, el pecado de omisión es el peor de los pecados, porque le están dejando el espacio abierto a la dictadura. En la naturaleza y en la vida, y sobre todo en la política, no hay espacios vacíos, alguien lo llena. Y como no se ha cumplido con el mandato del pueblo soberano de que el presidente y la vicepresidenta juran, hagan gobierno y gobiernen desde donde sea.
Eso es lo que le quería si esto es preguntar, del señor. exterior, Es lo que le quería preguntar, porque muchos cuestionan, sí, pero si no pueden entrar en Venezuela, yo no sé exactamente si tomar posesión de ese mandato se puede hacer afuera, quizá en alguna embajada, quizá no sé, ¿cómo se podría mire, llegar a hacer? la forma nunca puede perjudicar el fondo. El fondo es que hay un mandato soberano expresado por una cantidad extraordinaria de votantes, 67% pese al fraude, que dice, señor, usted es el presidente y el presidente tiene el compromiso de designar a la vicepresidenta ejecutiva. ¿Dónde juren? ¿Cuándo juren? ¿Cómo juren? ¿Ante quién juren? Ese no es un problema. Porque si estamos poniendo la forma por delante del fondo, estamos buscando coartadas que son elementos criminales para impedir el cumplimiento de Pero un mandato soberano. O sería sea, no pongan constitucional. pretextos porque el pretexto ha pasado de ser pretexto a ser delito. Eso tienen que hacerlo. Y lo tienen que hacer además porque asumiendo la personería, la primera tarea es recuperar la soberanía de Venezuela. ¿Qué tiene que hacer Edmundo González Urrutia y María Corina Machado? Tienen que pedirle a las Naciones Unidas, si no funciona, porque ahí puede haber veto de China o de Rusia, a la OEA, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o si no, bilateral o multilateralmente, la formación de una fuerza de tarea multinacional bajo el mando del presidente y la vicepresidenta de Venezuela para recuperar la soberanía de su país. O sea, su primera tarea es volver a su país y lo harán a las buenas o lo harán con apoyo internacional, con el uso legítimo de la fuerza, porque lo que está sucediendo en Venezuela es un crimen de acción continuada y cuando los criminales operan por la fuerza, la ley siempre tiene que tener mayor fuerza de coacción y de coerción para poner las cosas en su lugar. Quiero recordarles que la ley tiene por lo menos 3 elementos. La parte declarativa donde dice lo que es legal o lo que no es legal. La segunda, la parte de las sanciones, pero la tercera es el uso legítimo de la fuerza. No hay ley sin uso de la fuerza y cuando se presenta un crimen violento, la fuerza de la ley tiene que ser mayor a la del crimen. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar porque hay una frase que utilizó el señor Sánchez Berzaín: la democracia necesita política y políticos, no crimen organizado. Y tristemente, además de Venezuela, lo estamos viendo también en estas recientes elecciones en Ecuador, lo hemos visto en Nicaragua, lo estamos viendo en Bolivia. Al regreso, Carlos Sánchez Berzaín nos cuenta. Muchas compañías, por tal de retener al cliente, le dificultan mucho el proceso de un traslado a otra compañía. Sin embargo, este proceso es bien fácil. Solamente con tu licencia de conducción, el VIN de tu auto y la dirección donde usted vive, con nosotros puedes obtener una cotización. Llámanos y obtendrás la mejor cotización. Y lo mejor es que va a ser totalmente gratis. Univista es la mejor opción. Univista Insurance. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Bueno, vamos a dejar de lado el tema de Venezuela porque obviamente hablar con Carlos Sánchez Berzaín da para muchísimos temas y yo no quiero dejar de lado Bolivia, donde nuevamente Evo Morales vuelve a la carga, está tratando de buscar la forma a través de mover la calle, de mover los movimientos indígenas, de regresar una vez más al poder. Se fue a Argentina, la gente pensaba que ya se había ido, pero siguió moviendo las cuerdas del poder como ha pasado con Correa en Ecuador, por ejemplo, cuando estaba en Bélgica. ¿Qué nos puede comentar de lo que piensa usted que puede llegar a ocurrir en Bolivia? Es un error ver a Evo Morales como un ente con fuerza propia o ver a Correa como un dirigente que tiene impulso propio. Son operadores del socialismo del siglo XXI, son operadores del castrochavismo. Ellos han sido formados, sostenidos, llevados al poder y son protegidos cuando pierden el poder por esta organización criminal
que opera desde Cuba y Venezuela y que ha convertido, cuando Correa era presidente dictador de Venezuela y Evo Morales lo era de Bolivia, ha convertido sus países en narcoestados. Le quiero recordar características de los dos dictadores. Han expulsado a la DEA, han expulsado a la embajada americana, han favorecido el crecimiento del narcotráfico, han acogido crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos viendo un desesperado esfuerzo del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, manejado desde Cuba y Venezuela, con soporte de Nicaragua, de mantener su control sobre las dictaduras, para empezar, de recuperar espacios, y para eso aprovechan las elecciones. Este año hay elecciones en el Ecuador, acaba de pasar la primera vuelta, va a la segunda vuelta la candidata correísta, que es castrochavista, del socialismo del siglo XXI, contra el presidente en ejercicio. La segunda vuelta es el 13 de abril. Hay elecciones en Bolivia en agosto. Hay elecciones en la Argentina, que son elecciones congresales, que son muy importantes porque eso ha de marcar si el presidente Milei tiene mayor respaldo para avanzar con sus políticas o si de alguna manera pueden perjudicar aquello. Y hay elecciones en Honduras, donde la señora Castro, que ha convertido eso también en un narcoestado, rompiendo los acuerdos de extradición con Estados Unidos, y que es un gobierno paradictatorial, va a tratar de hacer alguna maniobra para mantener el socialismo del siglo XXI controlando ese país. Entonces, en ese escenario, lo que estamos viendo en Bolivia es simplemente una disputa interna que va a ser solucionada por el mes de marzo, el próximo mes, con el dedo que venga del poder transnacional que está en Cuba y Venezuela. Hay una disputa triple en el grupo de la dictadura: Evo Morales, que quiere volver a ser candidato; Arce, que es el actual jefe de Estado, que quiere retener el poder; y hay un tercero en el camino que se llama Andrónico Rodríguez, que es el presidente de la Cámara de Senadores, miembro del sistema criminal de la dictadura, y que también quiere ser candidato. Entonces ahí yo creo que están sosteniendo la decisión que va a venir de afuera hasta el momento en que Arce Catacora termine de entregar y de firmar los contratos que ha instruido Cuba. Esta semana acaban de entregarle parte del litio boliviano a la China. Ya han firmado los contratos de establecimiento de bases militares para Irán en Bolivia, y les falta algún contrato con Rusia sobre el litio y los recursos extraordinarios como el uranio. Cuando eso pase, que están tratando de acelerar, van a poner el dedo, y yo no creo que va a ser en Arce Catacora. El favorito de la lista es Andrónico Rodríguez, pero Evo Morales sigue haciendo su jugada. Mientras en el otro lado, el sistema dictatorial tiene mucho éxito porque la oposición está dividida más o menos en 15 candidatos, para aplicar aquella regla de oro de dividir, para evitar que el repudio se concentre en una sola candidatura. El gran mérito de María Corina Machado en Venezuela es ganar las elecciones primarias y presentar una candidatura que representaba a la oposición y que tapa todas las candidaturas de la oposición funcional. El gran mérito en Bolivia el 2020 para el fracaso es llevar 14 candidatos frente a la candidatura de Arce Catacora y no hacer ni siquiera control electoral. O sea que lo que estamos viendo en la región, en todos estos países, es un ataque virulento por mecanismos criminales, donde vale el dinero del narcotráfico, donde vale el fraude electoral, donde valen los crímenes y el asesinato. El año pasado han matado en el Ecuador al candidato favorito, que era Fernando Villavicencio, que hoy día sería presidente del Ecuador. Vale todo lo criminal para tratar de simular un control legal del poder y soportar las dictaduras de Cuba y Venezuela, que es el objetivo central de este tema. Carlos, tengo un minuto, pero yo no puedo dejar de preguntarle cómo ve usted a Marco Rubio, obviamente como secretario de Estado, conocedor perfecto de lo que está ocurriendo en América Latina, básicamente en la misma línea que nosotros estamos comentándolo, y la política de Trump hacia América Latina. ¿Cómo la ve usted? Le pongo en el ejercicio de hacerlo en tan poquito tiempo. Más que sobre América Latina, sobre el mundo. América Latina en especial, pero en el mundo en general, espectacular, porque tiene una idea clara. Marco Rubio es un político formado, completamente bilingüe, con conocimiento de la realidad de América Latina y del mundo. Ha sido un senador encargado del Comité de Asuntos de Inteligencia, de Seguridad y de Asuntos Internacionales. Tiene una altísima capacidad. Y el presidente Trump tiene una visión muy clara del elemento central de la estrategia. Sabe quién es el enemigo.
Ninguna estrategia funciona si usted no define quién es el enemigo. Y el enemigo es el crimen organizado disfrazado de política para destrozar la democracia desde dentro, a través de mecanismos de guerra híbrida, de droga, de migraciones forzadas y de presencia criminal. O sea, la cosa está muy clara. Hay 3 semanas recién de gobierno, vendrá una evaluación en los primeros 3 meses o en los primeros 100 días, pero el cambio es notorio y notable. Ya ha habido unas encuestas, 70% del apoyo popular a estas 2 semanas y media que lleva en el cargo, pero es muy interesante lo que dice, porque lo que ocurre en estos lugares en América Latina, en estos narcorregímenes de América Latina, tiene una incidencia enorme también, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, porque Rusia, China, Irán, por el juego este de que mis amigos son tus amigos y además si pueden ser tus enemigos mejor, son más amigos míos todavía, estamos viendo lo que está pasando en América Latina. Nos ha quedado mucho en el tintero hablar de Bukele, hablar de El Salvador, hablar de Colombia, qué va a pasar también con, qué está pasando realmente con Petros, qué está pasando con el sistema de justicia también en Colombia, qué está pasando con algunos pueblos que parece que no tienen memoria histórica. ¿Qué le parece si le invito a un nuevo programa? ¿Estaría conmigo? Encantado. Con muchísimo gusto, María, cuando usted guste, estoy pues a sus órdenes. Hacemos así, dejamos un nuevo programa con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, para seguir compartiendo ideas de qué está pasando a algunos de nuestros pueblos de América Latina que, como decimos, tienen tanta incidencia además en lo que pueda llegar a ser el futuro de los Estados Unidos. Que tengan una maravillosa noche, si Dios quiere nos vemos mañana, y no antes de despedirme les quiero decir que llamen si no tienen un seguro de vida, si no tienen un seguro de salud, un seguro de auto, porque Univista es más que un eslogan, no es que sea tu mejor opción, es que realmente es tu mejor opción, así que tienes que hacer esa llamada y además ahora hasta con un 40% de descuento. Que pases una feliz noche.